Narcisismo. Es una palabra que oímos por todas partes, ¿verdad? Pero, ¿qué significaba de verdad para la persona que la puso en el centro del mapa psicológico Sigmund Freud? Pues bien, vamos a hacer un viaje para ver cómo un puzzle clínico lo llevó a desentrañar no solo el amor propio, sino la mismísima construcción de nuestro ser. Perfecto, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el misterio que lo inició todo, el de la libido. Después, veremos cómo nace el yo, vamos a diferenciar los dos tipos de narcisismo, conoceremos a una figura clave, Su Majestad el Bebé, y terminaremos viendo cómo todo esto influye en de quién nos enamoramos. Y todo arranca, como casi siempre en el psicoanálisis, con un problema práctico en la clínica. Un verdadero enigma que sencillamente no encajaba con las primeras teorías de Freud sobre esa energía que nos mueve. Miren, Freud se topó con unos pacientes a los que llamó parafrénicos, que le resultaban totalmente desconcertantes. Por un lado, tenían delirios de grandeza, o sea, se sentían el centro del universo. Y por otro, una apatía total, un desinterés absoluto por el mundo exterior. La pregunta era inevitable y la verdad muy profunda. Si la energía del amor, la libido, ya no se dirige hacia afuera, ¿acaso se esfuma? Y aquí es donde llega el chispazo, la idea genial. Freud se da cuenta de que esa energía no se está desvaneciendo para nada, se está replegando. Esa fuerza de conexión, la libido, era retirada del mundo y reinvertida en el único sitio que quedaba disponible, el propio yo. Y de repente, los delirios de grandeza cobraban todo el sentido. El yo se había transformado en su propio objeto de amor. Esta revelación, como se pueden imaginar, lo cambió todo, porque implicaba algo radicalmente nuevo. El yo no es algo que traemos de fábrica, es algo que se tiene que construir. Y el narcisismo, lejos de ser un simple defecto, resulta que es un paso fundamental en esa construcción. Entonces Freud nos dibuja una especie de mapa del desarrollo afectivo. Al principio, en la infancia más temprana, lo que hay son pulsiones sueltas, autoeróticas, sin un centro que las organice. Pero entonces, mediante lo que él llama una nueva acción psíquica, todas esas pulsiones se juntan y dan forma a una nueva entidad, el yo. Y este yo recién nacido se convierte de hecho en el primer gran amor de nuestra vida. Justo eso es el narcisismo. Y solo después de aprender a amarse a sí mismo puede el yo empezar a amar a otras personas y cosas. Vale, vamos a profundizar un poquito más, porque para Freud no todo el amor propio es igual. Él hizo una distinción clave entre dos formas de narcisismo, una que nos funda como personas y otra a la que a veces regresamos. Por un lado tenemos el narcisismo primario. Este es el momento fundacional, totalmente normal y súper necesario en que el yo se forma y se carga de energía por primera vez. Digamos que son los cimientos de nuestra identidad. Ahora, el narcisismo secundario es diferente, es un movimiento de retorno. Es la libido que, después de haber estado puesta en el mundo, en personas y objetos, se retira y vuelve al yo. Ojo, esto puede ser algo tan normal como cuando dormimos o nos ponemos enfermos, o puede ser la base de algo más patológico. Para explicar esta dinámica de la libido, Freud usó una metáfora biológica que es simplemente brillante. Nos pide que pensemos en el yo como si fuera una ameba. La libido son sus pseudópodos, esos bracitos que extiende para tocar y conectar con el mundo. Pero, del mismo modo que los puede extender, también los puede recoger, replegando toda esa energía de vuelta a su cuerpo central. Y esto nos lleva a una idea central. La energía psíquica no es infinita. Hay una especie de balanza económica aquí. Cuanta más libido de objeto invertimos en los demás, menos libido yoica nos queda para nosotros. Y al revés. El ejemplo perfecto es el enamoramiento. A veces, en ese estado, el yo parece que se encoge, que se desvanece, porque toda nuestra energía está puesta en la persona amada. Muy bien, pero si este narcisismo primario es tan fundamental, ¿de dónde sale exactamente? Bueno, pues Freud sostiene que no nace de nosotros mismos, sino de la mirada de los demás. Y más concretamente, de la mirada de nuestros padres o cuidadores. Y aquí Freud nos regala una de sus frases más famosas y, por qué no decirlo, más tiernas, His Majesty the Baby, Su Majestad el Bebé. Con esto describe esa actitud de los padres que ven a su hijo como un ser perfecto, sin un solo fallo. Lo que está pasando en realidad, nos dice Freud, es que están proyectando en ese bebé todo el narcisismo al que ellos tuvieron que renunciar para crecer. Están cumpliendo a través del niño sus propios sueños dorados. Esa mirada de amor incondicional, de pura admiración, es lo que va forjando en nosotros una primera imagen de lo que somos, el yo ideal. Es como un núcleo de perfección, un eco inconsciente de aquella época dorada en la que fuimos, para alguien, omnipotentes y perfectos. Una sensación de plenitud que de algún modo nos acompaña siempre. Pero claro, nadie puede ser Su Majestad el Bebé para siempre.
La realidad, la cultura, las críticas, todo eso se impone. ¿Qué pasa entonces con esa sensación de perfección? ¿Desaparece sin más? Pues no, se transforma y pasa a gobernar dos áreas clave de nuestra vida, nuestras aspiraciones y nuestras elecciones de pareja. Aquí se da un cambiazo crucial. El narcisismo infantil, esa sensación de ser perfecto, el yo ideal, se desplaza a una nueva formación mental, el ideal del yo. Y esto es muy distinto. Ya no es lo que uno es, sino lo que uno quisiera ser. Se convierte en nuestra brújula interna, en ese modelo con el que nos comparamos constantemente y que nos empuja a superarnos. Y este ideal, esta brújula interna, se ve clarísimamente en cómo elegimos a quién amar. Freud identifica dos caminos principales. Uno es el que llama de apuntamiento o anaclítico, en el que amamos a quien nos cuida y nos protege, reeditando las figuras de nuestra infancia. Y el otro es el camino puramente narcisista. Amamos a alguien que es un reflejo de lo que somos ahora, de lo que fuimos en el pasado o de aquello que anhelamos ser pero no tenemos. Así que, al final queda claro que para Freud el narcisismo es mucho más que simple vanidad. Es, ni más ni menos, la fuerza que construye nuestro yo, que nos da un ideal por el que luchar y que en gran medida dibuja el mapa de nuestros amores. Es una pieza absolutamente central de lo que somos. Y la pregunta que nos queda resonando es esa: ¿cómo sigue guiando nuestras vidas el eco de aquel Su Majestad el bebé que un día fuimos?